a Equilibrio Inestable Podcast, el espacio donde nos metemos hasta la cocina de las historias que marcaron generaciones, con un poco de humor, caos y mucho rock. Hoy vamos a hablar de uno de los tipos más influyentes, intensos y al mismo tiempo enigmáticos del rock. El líder que pone orden en el caos, el hombre que con su voz hace temblar estadios. ¿Sí? Hoy nos vamos de lleno con la biografía de James Hetfield, el alma de Metallica. Pero ojo, no vamos a repetir lo que ya dijimos en el episodio de la semana pasada. Hoy es sobre James, su vida, sus tragedias, sus secretos y sus rarezas. Y sí, también vamos a hablar un poquillo ahí de cosas que casi nadie sabe. Agárrense porque vamos a conocer al hombre detrás del micrófono. Vamos a darle. James Alan Hetfield nació el 3 de agosto de 1963 en Downey, California. Un dato curioso, Downey está aquí mismo en Los Ángeles, entonces prácticamente James nació aquí a la vuelta de mi casa. Y si quieren, de hecho, un día me lanzo y puedo grabar ahí algo afuera de su antigua escuela, de la secundaria, en la Brea Olinda High School. Nomás espero que no me vaya a llegar ahí la policía y agarran ahí. ¿Por qué anda un señor ahí tomando fotos y videos afuera de la secundaria? Con la excusa de que es que aquí estudió James Hetfield. Pero bueno. Desde niño, James vivió en un hogar muy estricto. Sus papás eran cristianos científicos y esto tuvo consecuencias brutales. Cuando su madre enfermó de cáncer, la religión no le permitía tomar tratamiento médico. Ella murió cuando James tenía solo 16 años. Esa herida marcó todo, su rabia, su aislamiento y más adelante, sus letras. Mama let my heart go. James Hetfield no fue el típico chico popular. Era tímido, introvertido y con una rabia acumulada enorme. ¿Y su escape cuál fue? La música. Empezó con un piano, luego batería, hasta que encontró su arma definitiva, la guitarra. Él mismo dijo que tocar fuerte y rápido era como su terapia. Mientras otros hacían deporte o iban a fiestas, James estaba encerrado practicando riffs que después sonarían en estadios. Hetfield siempre luchó con el miedo escénico. De hecho, al principio, cuando Lars lo conoció, James era tan tímido que casi se echa para atrás con lo de la banda. Imagínense, si este cabrón se hubiera echado para atrás, ahorita sin Hetfield, Metallica ni siquiera existiría. Otra curiosidad es que James siempre fue fan del country. Simón, música country. Por eso cuando escuchas canciones como Mama Said, hay un lado más melancólico que rompe con el cliché metalero agresivo del resto de las canciones. Lo interesante de Hetfield es que nunca buscó ser líder. De hecho, siempre ha dicho que preferiría estar en segundo plano. Pero la vida lo puso al frente. Su voz, su guitarra rítmica y su disciplina lo convirtieron en el centro de gravedad de Metallica. Mientras Lars es el cerebro estratégico y Kirk el guitarrista melódico, James es la base sólida, el tipo que organiza, controla y asegura que todo salga bien. Por eso muchos fans dicen, Metallica puede sobrevivir sin Lars, puede sobrevivir sin Kirk, pero jamás va a sobrevivir sin James Hetfield. Uno de los momentos más duros de su vida ocurrió en 1992. En Montreal, Metallica estaba tocando junto a Guns N' Roses y en pleno escenario Hetfield se paró justo donde explotaban los pirotécnicos y se quemó la mano izquierda y parte del brazo. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Imagínate,
un guitarrista con la mano destruida frente a miles de fans. During Fade to Black, I'm up there playing the part, and these colored flames are going off. I'm a little confused on where I should be. I walk forward, I walk back. We have these flashes of magnesium that burns at 1200 degrees, 1800 degrees, who knows, but hot enough to melt metal. The pyro guy doesn't see me that I've walked back out there. A big colored flame goes right up under me, and instantly I, squint and turn. James Hetfield looks like that torch that they carry up the stairs to light the Olympic fire. So I'm burnt, all my arm, my hand completely down to the bone. The side of my face, hair gone, part of my back. I said, "You all right, man?" He looked at me and he was shaking, and he brought up his hand, and I could literally see the skin rising off his hand and blister. Pues James no podía tocar, pero siguió cantando. Después de meses de terapia, volvió a la guitarra demostrando una fuerza de voluntad brutal. Como dato curioso, durante su recuperación aprendió a usar nuevas técnicas de guitarra porque no podía mover igual los dedos. Ese accidente, en lugar de frenarlo, lo obligó a evolucionar. Durante los 90s y 2000, Hetfield lidió con un enemigo más fuerte que cualquier rival en el escenario: el alcohol. La fama, las giras eternas, la presión, todo esto lo hundió. En 2001 entró a rehabilitación. El documental Some Kind of Monster muestra su proceso y cómo casi se rompe Metallica. Afortunadamente, gracias a su rehabilitación y a su familia, James encontró un nuevo equilibrio. Su esposa Francesca fue clave. Hetfield había dicho que ella lo salvó. Lo ayudó a mantenerse sobrio y a redescubrir quién era él fuera de Metallica. Aquí es donde Hetfield sorprende. Fuera del escenario, no es ese tipo salvaje que todos imaginan. Es tranquilo, reservado y con hobbies muy curiosos. Por ejemplo, le encantan las motos, le encantan los autos clásicos, tiene una colección impresionante de hot rods y camionetas personalizadas. Le gusta la cacería, le gusta la naturaleza y por eso se mudó a Colorado, buscando paz y distancia del caos de Los Ángeles. Es fanático de la forja y el arte en metal, así que cuando no está tocando riffs, literalmente está martillando acero, trabajando en más metal. Otro dato curioso es que Hetfield donó parte de su colección de autos al Petersen Automotive Museum en Los Ángeles. Así que si un día quieren ver qué maneja James, ya saben a dónde ir. Que de hecho yo he pasado por ahí. Creo que también podríamos ir ahí a tomar algunas fotos y videos y mostrar la colección de autos de James que está guardada en ese museo, o que está expuesta en ese museo más bien. Entonces pues ya saben, si les interesa, pónganme aquí en los comentarios. Y igual y me doy una vuelta a tomar fotos y videos de los autos de James Hetfield. Hetfield es muy simbólico. Cada tatuaje en su cuerpo cuenta algo de su vida. Tiene las iniciales de sus hijos y uno de los más poderosos es la inscripción Carpe Diem Baby, que también es canción de Metallica. Cada marca es un recordatorio de lo que ha vivido y de lo que no quiere volver a perder. Y hablando de cosas sorprendentes, una de estas es su voz, porque Hetfield no solo canta, ruge. Lo interesante es que no tiene formación académica, todo lo aprendió hacia la brava, desgarrando cuerdas vocales en garajes. En los 80s sonaba más crudo, casi gritón. En los 90s su voz se volvió más grave y más melódica. Y hoy, aunque ya no alcanza notas tan altas como al principio, sigue transmitiendo un poder absoluto. Como otro dato curioso, James entrenó su voz después de los 90 con técnicas de canto lírico para poder durar en las giras largas. Sí,
el tipo que grita se entrenó con ejercicios de ópera. All right, seek and destroy. Seek and destroy. Seek and destroy. Seek and destroy. 1, 2, 3, 4. Seek and destroy. 3 simple words. Seek and destroy! Seek and destroy! Seek! Seek! Seek and destroy! Hetfield es la prueba de que el metal no es solo ruido, es catarsis. Es sacar demonios, convertir dolor en música y hacer que millones y millones de personas lo canten contigo. Esto fue Equilibrio Inestable Podcast. Hoy no hablamos de Metallica, hablamos del hombre que le dio la vida a Metallica, James Hetfield. Si les gustó, denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios cuál es el momento que más los marcó de James Hetfield. Y también, como cada semana, los invito a que nos sigan en nuestras redes, que se suscriban a YouTube, que nos sigan en Instagram y Facebook. Estamos ahí como @Equilibrio Inestable Podcast y en X, antes Twitter, como @Equilibrio Impod. Yo soy Carlos y nos vemos en el próximo episodio. Porque aquí, lo que querías conocer, siempre tiene un poquito más. Hasta luego.